Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí en la conferencia magistral del Colegio Mexicano de Psicoanalistas, bueno, tanto también por parte de la Universidad Sigmund Freud de México y de la Asociación Mexicana de Salud Psíquica. Así que bueno, el día de ahora toca ver el tema de los 25 mecanismos psíquicos de defensa. Y bueno, sus dudas, preguntas, con todo gusto ahí lo pueden escribir en el chat de Café Psicoanalítico. Gracias a los que nos siguen y un gusto volver a estar aquí con ustedes. Así que, bien. Entonces, bueno, siempre a veces aquí en clase, pues siempre viene la pregunta de cuántos mecanismos de defensa hay, y pues son 25 como tal. Por eso desde el título, aquí está presente el número, 25 mecanismos de defensa, los que nos van a acompañar a lo largo de toda la vida y a lo largo de las terapias. Y vamos a hablar de varios autores de los que vienen aquí. Ahí van a estar presentes, bueno, Freud, Winnicott, Knox, Ferenczi, sí, David Ignacio, bueno, ahorita de los que vamos a hablar de ellos. Muy bien. Antes que nada, hablar primero del yo. Es la instancia que Sigmund Freud distingue del ello y del superyo en su segunda teoría del aparato psíquico, eso ya lo conocen. El yo se divide en tres: consciente, preconsciente y inconsciente, también ya me imagino yo que ya lo saben. Y el yo, una de sus funciones primordiales es que nos defenderá de la angustia que produce, que viene de tres vías: el mundo exterior, el ello y el superyo. Estos tres lugares son de donde va a venir esta angustia, lo que nos va a hacer o a pedir cosas, y por lo tanto a veces se van a cumplir, a veces no, y por esa razón va a producir angustia. Los tres generadores de angustia de toda persona son estos tres lugares: el mundo exterior, el ello y el superyo. El mundo exterior, por supuesto, de todo lo que nos bombardean en los comerciales, de todo lo que tenemos que tener y todo lo que debemos de desear para ser felices, y por lo tanto si uno no lo hace, pues uno se angustia y hasta se enferma, pero no se lo crean, pues no crean todo lo que digan los comerciales. El ello, por supuesto, a nivel de las pulsiones, todo lo que venga del ello, de pulsiones, de deseos que nos pide que hagamos o que no hagamos, por supuesto que si no se hace va a generar angustia. Y el superyo, por supuesto que al exigir el ideal o ser mejores y no alcanzarlo, por supuesto que va a generar este malestar en la persona. Entonces, ¿de qué nos van a defender los mecanismos de defensa? De ellos tres. Los mecanismos de defensa, como aquí dice, sirven para quitar la angustia, y hay dos tipos de angustia: la angustia neurótica y la angustia psicótica. Solamente existen esos dos tipos de angustia. Si no se quita esta angustia lo más rápido posible, va a producir síntomas o enfermedades, tanto en la psique como en el cuerpo. El yo tiene 25 formas de quitarse la angustia, que son estos mecanismos de defensa psíquicos. Hay que completar la frase porque mecanismos de defensa del coche puede ser, o mecanismos de defensa del equipo de fútbol, no, son defensas psíquicas de las que estamos hablando. Ahí va. Los mecanismos de defensa, que los descubre Freud, por supuesto, y esto es un descubrimiento muy importante en él, dice que siempre los estamos utilizando, tanto en vigilia, estando despiertos, como estar dormidos. Por fin de cuentas, los sueños, ¿quién los produce? Los mecanismos de defensa como tal. Entonces, nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, y junto con el dormir, utilizamos siempre estos mecanismos de defensa. Poder utilizar todos los 25 mecanismos de defensa para poderse defender de la angustia sería considerado la sanidad, o digamos, es una persona sana, es quien puede utilizar esta variedad de mecanismos. Utilizar pocos mecanismos de defensa producirá la enfermedad. Entonces, la diferencia de sanidad
Y de enfermedad va a ser los mecanismos de defensa que se utilicen. Si se pueden utilizar todos, no tanto como a placer, pero sí a disposición, o si solamente podemos utilizar algunos, que ya nos va a causar la enfermedad, o ya quiere decir que estamos enfermos, ¿no? Los mecanismos de defensa psíquicos son los que producen los síntomas en la enfermedad y también son los que producen los rasgos en la estructura. Los mismos mecanismos, la importancia de ver los mecanismos de defensa es que se puede diagnosticar identificando los mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque los mecanismos de defensa son los que producen los síntomas. No hay síntoma que no sea producido por un mecanismo de defensa. Si conocemos los mecanismos de defensa, por supuesto que vamos a poder identificar estos síntomas y obvio está darle nombre a la enfermedad. Porque a fin de cuentas es como las dos caras de una misma moneda. Decir síntoma y decir mecanismo de defensa es lo mismo. Decir mecanismo de defensa en el inconsciente y su nombre en el consciente será el síntoma o el rasgo en la estructura. Decir rasgo quiere decir que la persona está sana, solamente tiene rasgos obsesivos o histéricos, pero no es enfermedad. Se puede diagnosticar identificando los mecanismos de defensa que utiliza el paciente. Por esa razón la importancia de conocerlos, porque nos ayuda a diagnosticar. Ahí. Empezamos la sesión. Muy bien. El primer mecanismo de defensa va a ser... Ah, no, me falta uno. A ver, me falta uno. Ahí lo puedes tú. No, pero... Ah, me faltaba. Son operaciones psíquicas capaces de quitar la angustia, que es su objetivo. Se pueden clasificar de varias formas, depende del autor que lean, es la manera en que los va a clasificar. Puede ser clasificados de manera universales y específicos, también de neuróticos, psicóticos o perversos, o primitivos y complejos. De cualquier forma, bueno, son los 25 a fin de cuentas, pero depende del autor, es cómo se va a clasificar. A fin de cuentas, el término de mecanismos de defensa fue creado por Freud en 1893. Freud es que crea este término y todos los mecanismos de defensa fueron descubiertos por psicoanalistas, ¿sí? Ahí no hay excepción. Entonces, ahora sí, continuamos. Ay, creo que ¿lo estás haciendo yo? Pues con razón está tan rápido. Bueno. Muy bien, el primero de ellos, que sería vuelta a sí mismo, se puede considerar como uno de los mecanismos de defensa más primitivos. Este es el proceso por el cual la pulsión reemplaza un objeto independiente por la propia persona. Todavía me falta una del anterior, se me olvidó para practicarlo. ¿Otra? Sí, otra. A ver, la anterior. Ya, ok, la siguiente. Bien, antes de empezar, se me olvidó para entender cómo funcionan los mecanismos de defensa. Cada estructura va a tener su mecanismo de defensa principal o pivote. Las estructuras, o las crisis, mejor dicho, las enfermedades, que van a ser, digamos, estas 5, neurosis, psicosis, perversión, border y psicosomática. Cada una de ellas va a tener su mecanismo de defensa principal, que es el que se va a activar y que va a activar los otros mecanismos de defensa. El mecanismo de defensa princeps de la neurosis va a ser la represión, de la psicosis la forclusión, de la perversión la renegación, del border la escisión y de la enfermedad psicosomática la desafectación, así se llama. Cuando se activa este mecanismo, van a aparecer los otros mecanismos de defensa para crear lo que es la crisis como tal, o la enfermedad como tal.
Si la represión se une al mecanismo de defensa de aislamiento, anulación retroactiva, formación reactiva, va a producir una neurosis obsesiva, ¿sí? Sí, van en grupo, siempre los mecanismos de defensa van en grupito para crear una enfermedad. Si la neurosis, o si la represión se junta con la proyección, va a crear una neurosis fóbica. Bueno, así en general, pues no es específicamente, pero en general como para entender cómo funciona. Si la represión se junta con la proyección o el desplazamiento, va a crear una neurosis histérica. En la psicosis no basta tener la forclusión para que se cree una crisis psicótica, sino que se tiene que sumar a la forclusión, la alucinación, el delirio y la negación de la realidad para crear lo que conocemos como crisis psicótica. En la perversión, la renegación se junta con la proyección y va a crear el fetichismo. El border, que es su principal mecanismo de la escisión, se va a juntar con alguno de los grupos de los otros para crear la enfermedad o la crisis que va a tener el border, que es su característica, que se puede enfermar de una crisis neurótica, psicótica o perversa. Es el único que puede hacer eso. Y la enfermedad psicosomática se va a juntar la desafectación más la proyección o el desplazamiento en el cuerpo para crear la enfermedad física. Ahora sí, esa es la que me hacía falta. Ya se las dije. Otra vez, empezamos la sesión. Bien, ahora sí ya, iniciamos ahora sí con los mecanismos de defensa. El primero de ellos va a ser vuelta a sí mismo. Ahora sí se puede considerar uno de los mecanismos de defensa más primitivos, como les decía, es el proceso por el cual la pulsión reemplaza un objeto independiente por la propia persona. En vez de se proyecta o se quiere satisfacer la pulsión en el exterior con alguien, no hay, y se regresa al propio cuerpo de la persona. Se encuentra íntimamente ligado a la transformación de lo contrario, que también es otro mecanismo. Estos dos procesos pueden funcionar en el sentido opuesto, transformar de la pasividad a la actividad o vuelta de la propia persona hacia el otro. Que la pulsión vuelva desde el objeto hacia el yo, o del yo hacia el objeto, y lo vamos a ver en las crisis de sadomasoquismo, sadismo-masoquismo, en el voyerismo y exhibicionismo. Bueno, fue considerado por Freud, explicado en 1915. El sadismo y el masoquismo nacen de una sola pulsión, que es la pulsión agresiva. Si el masoquista no tiene a quien pegarle, sería esa parte de exteriorizar la pulsión, entonces si no tiene a quien pegarle, pues se va a pegar a sí mismo y se va a satisfacer la pulsión, ¿no? Si el voyerista no tiene a quien ver, pues ¿cómo va a satisfacer la pulsión? Pues exhibiéndose él como tal. Entonces ese es el primero. El segundo, que es el bloqueo de afecto, que también es muy importante verlo, es el proceso por el cual el yo dispone de la contracarga necesaria para rechazar un nuevo despliegue total del afecto displacentero y así poder recobrar su fortaleza, puesto que fue abrumado en una situación primero, se hace en un trauma, por este afecto produciendo inestabilidad física. Se puede hablar de afectos y sensaciones inconscientes, las tendencias favorables al afecto displacentero al ser bloqueadas, que eran derivados, que van a aparecer en los sueños, síntomas y como tal. Lo vamos a encontrar en la frigidez emocional, en la despersonalización, pero también, digamos, los afectos, cualquiera se puede bloquear, pero se necesita un trauma para que se pueda bloquear. Se puede bloquear el afecto del amor, que es de los más comunes, y la persona al tener un desamor o un trauma o un problema amoroso, decide, entre comillas, pues ya no enamorarse, y ya que quiere conseguir pareja, ya no lo puede hacer porque tiene bloqueado este afecto. Entonces, todos los afectos se pueden bloquear. Digamos, otro de los afectos sería el placer o el placer sexual, que si se bloquea, va a producir todas las enfermedades sexuales que conocemos a nivel de los médicos, que sería la eyaculación precoz, la frigidez, la anorgasmia, ¿La impotencia? La impotencia, por supuesto. Entonces, eso para nosotros es la explicación de este bloqueo del placer sexual.
y fue descrito por Freud en 1915. Siguiente. Algo dice sobre el audio, no sé si se está escuchando bien. A ver. Que dice Erika, no se le pidió. Me gusta mucho su trabajo, pero siempre el problema es el audio. Ahí se ve el fotito verde. Sí. ¿Sí está bien? Mira, se escucha. Bueno, que le suba más al volumen, por favor. Muy bien. El tercer mecanismo de defensa va a ser la introyección. Es el procedimiento por el cual el yo pasa de una forma fantasiada de la afuera al adentro objetos o cualidades buenas inherentes a estos objetos al interior de sí, identificándolos como suyos. Guarda una relación con la identificación porque, bueno, a fin de cuentas, lo único que se puede introyectar y también proyectar son identificaciones. Van a ser estos rasgos, van a ser estos gustos. A fin de cuentas, si a un niño, o sea, al papá le gustan los Beatles, el niño va a introyectar ese gusto del papá y también le van a gustar los Beatles, pues en el sentido de la música o de cualquier aspecto. Pero también puede haber malas introyecciones que van a ser las enfermedades. También uno puede introyectar rasgos malos de los padres o síntomas o enfermedades, y puede ser que el hijo o la hija se enfermen de las mismas enfermedades que el papá o la mamá, ¿no? Porque hay esa identificación fuerte como tal, y por esa razón se aparecen estos malos rasgos, ¿no? Si la mamá se desmaya, la hija también tiene esa introyección de reaccionar a malas noticias y también se desmaya como tal. Este mecanismo de defensa fue introducido por Sándor Ferenczi en 1909, la introyección. Bien, 4. La negación. Es uno de los mecanismos de defensa más universales, todo el mundo lo usa. Es el mecanismo por el cual el sujeto se defiende de sus deseos, pensamientos o sentimientos displacenteros, hasta entonces reprimidos, negando que le pertenezcan a pesar de haberlos formulados. La negación tanto va a ser utilizada por los neuróticos como los psicóticos. Uno puede negar conscientemente y también puede negar inconscientemente. El decir algo y decir, ay, siempre no lo dije o no lo dije, pues no supe que lo dije, bueno, es una negación consciente, hasta poder negar la realidad. El psicótico, para enfermarse de psicosis, pues necesita usar la negación de una manera muy extrema, y hasta se puede negar la realidad y sigue siendo el mismo mecanismo de defensa. Igual, el yo represor puede también, en forma de recuerdos encubridores e imágenes sustitutas, negar. También los recuerdos encubridores son creados por la negación, ¿sí? Y este término fue explicado por Freud en 1925. Una famosa pintura de Van Gogh, que también sufría de crisis psicóticas, y ahorita vamos a ver sus mecanismos de defensa. Y bueno, también utilizaba que es la sublimación. La sublimación, que es el proceso que explica ciertas actividades humanas que aparentemente no guardan relación con la sexualidad, pero que hallan su energía o su etiología en la fuerza de la pulsión sexual, y que van a ser las famosas actividades de resorte, como el estudiar, las actividades artísticas, deportivas y religiosas también aquí entran. Se cambia un placer sexual por un placer social, ¿sí? A fin de cuentas. Y fue introducido por Freud en 1908, está fácil. La sexta, que es el aislamiento, es el mecanismo típico de la neurosis obsesiva, y que consiste en aislar un pensamiento o un comportamiento de tal forma que se rompan sus conexiones con los otros pensamientos o el resto de la existencia del sujeto. Entonces, el aislamiento va a crear los síntomas obsesivos. Se va a aislar una idea o un pensamiento, y la persona puede decir que ya no lo puede controlar.
El pensamiento es quien lo controla, la persona. Va a aparecer este pensamiento, aunque no quiera la persona, pues como tal, y va a crear los famosos síntomas obsesivos. Y fue explicado por Freud, pues, también en 1926. Que ahorita vamos a ver la segunda parte, que son los síntomas compulsivos, pero para crear un síntoma compulsivo se requiere primero el aislamiento, que no se refiere a la conducta de aislarse de las personas, eso es otra cosa. Esto se refiere al mecanismo de defensa. Siguiente. La proyección, que también tiene relación con la introyección. La proyección es el procedimiento imaginario por el cual el sujeto expulsa de sí y localiza en el otro, personas o cosas, cualidades, sentimientos, deseos, incluso objetos que no reconoce o rechaza en sí mismo, ¿no? La proyección igual, ¿qué se va a proyectar? Identificaciones. Tanto pueden ser rasgos, como cualidades, como defectos, como gustos. Y la persona, digámoslo así, cuando no reconoce algo en sí, lo va a reconocer en el otro al decirle, ay, la vecina es chismosa, ¿no? Entonces quiere decir, ahí hay una proyección de que está diciendo que la persona es el chismoso, pues, pero solamente lo puede ver en la otra persona, pero tanto puede ser, bueno, cosas buenas como cosas desagradables. Y bueno, fue descrito por Sigmund Freud en 1905 la proyección. También solo se pueden proyectar identificaciones, solo podemos proyectar lo que tenemos adentro. A fin de cuentas también, solo podemos ver lo que tenemos en el interior, no podemos ver más allá de lo que tenemos adentro. Y por esa razón podemos ver cosas buenas o cosas muy malas, pues porque es lo que nosotros llevamos a todos lados. La escisión del yo, que es un mecanismo de defensa universal también, es el mecanismo que designa la coexistencia dentro del yo de dos actitudes psíquicas respecto a la realidad exterior, en cuanto está contrario a una exigencia pulsional con otra. Esto quiere decir que hay dos ideas contrarias en la misma persona, en el mismo psiquismo, y las dos ideas pueden convivir sin mayor problema, ¿no? Tanto lo podemos ver en el fetichismo como en la psicosis, que exista y no exista la realidad, que exista, que no exista, o que se confunda la realidad con la fantasía, o en el fetichismo, que sería pues el falo materno y la castración al mismo tiempo, y por lo tanto va a crear la enfermedad. A fin de cuentas, la escisión del yo es también un mecanismo de defensa universal y que se va a dar en todas las enfermedades. También para crear un síntoma, tanto sea obsesivo, compulsivo, histérico, se necesita la escisión del yo. Se escinde algo, una parte del yo, y la persona no lo puede controlar, por lo tanto, entre comillas, se independiza del yo y va a crear tanto síntomas como actos fallidos, ¿no? Y bueno, el mecanismo descrito por Freud en el 1927. Tiene efectos especiales, ya le hallé algo. Racionalización. Procedimiento mediante el cual el sujeto intenta dar una explicación coherente desde el punto de vista lógico o aceptable desde el punto de vista normal a una actitud, un acto, una idea, un sentimiento cuyos motivos verdaderos no percibe. La racionalización, a fin de cuentas, son todas las justificaciones. El contar una historia para no hacer algo o porque no se hizo algo, ¿no? Es la historia de que, digámoslo así, de que porque uno no tiene trabajo y va a decir, no, pues es que es por la globalización, porque Trump y AMLO no trabajan y no nos dan dinero, y van a crear, digamos, todo un choro completo de la justificación de que por qué la persona no tiene trabajo o no tiene buenas calificaciones, lo que ustedes quieran. Eso va a ser una racionalización. Que este mecanismo también lo vamos a ver en la psicosis, porque para delirar se necesita racionalizar. Entonces, tanto lo podemos ver en la crisis neurótica como en la crisis psicótica. Se necesita esto de racionalizar, y racionalizar al fin de cuentas es utilizar teorías ya creadas, ya hechas, sean religiosas, sean sociales, sean científicas, lo que ustedes quieran, para explicar algo que la persona no quiere hacer, ¿no?
Este término fue creado por Jones, descubierto en 1908. La identificación proyectiva es el mecanismo por el cual la persona, con su proyección fantasiada, introduce una parte escindida o en su totalidad de la propia persona del sujeto en el interior del objeto para controlarlo, dañarlo, poseerlo desde su interior. Bueno, esa es la descripción. Al fin de cuentas es convertirse en otra persona como tal. Tanto en los adolescentes como en la infancia, este mecanismo lo vamos a ver y va a ser, digamos así, normal, parte del desarrollo. Que el niño, digamos, se ponga la máscara de Batman y se crea Batman y actúa como Batman es algo esperado, es algo parte del desarrollo, es una identificación proyectiva masiva normal, esperada, y en los adolescentes también, ¿no? Que se vistan o se peinen como Maluma o sabe quién más, es parte del proceso, del desarrollo. Donde no se debe de ver es en los adultos. Si hay una identificación proyectiva masiva patológica, que sería su nombre completo, ahí va a haber problemas. Se puede decir que va a desarrollar fenómenos psicóticos o la persona se defiende de una crisis psicótica como tal utilizando esta identificación proyectiva, bueno, este mecanismo de defensa. Y lo vamos a ver, digamos así, en personas, bueno, en la despersonalización por supuesto, pero también en las policirugías, tanto sea a nivel de físico, digamos, a nivel de operarse para verse bello o bella, pero bueno, los casos más graves, imagino que ya conocen, que serían las Barbies ucranianas, el Ken austriaco, el Superman filipino, bueno, que se operan, o los otakus, pues también, que todo el día están vestidos de su superhéroe, y así van a la escuela y todo lo que ustedes ya saben. Eso se está hablando de una identificación proyectiva que se está acercando a la crisis psicótica, se considera un fenómeno psicótico y bueno, es mala señal en ese sentido. Y este mecanismo de defensa fue creado por esta Melanie Klein. La regresión, que también es un mecanismo de defensa universal. ¿Hay pregunta? Universal como tal. Bueno, proceso de organización libidinal del sujeto que, enfrentando frustraciones intolerables, retorna para protegerse a estados arcaicos de su vida, fijándose en ellos en la perspectiva de volver a encontrar ahí una satisfacción fantasmática. Bueno, esa es la definición del diccionario. No, toda enfermedad es una regresión, al fin de cuentas. Toda persona que se enferma, regresa a la vida infantil cuando se enfermaba y no podía hacer algo, no quería hacer algo y se enfermaba y alguien más lo tenía que hacer. Es exactamente la misma explicación para cualquier enfermedad del adulto. El adulto hay algo que no puede hacer o no quiere hacer y la manera fácil de escaparse de ese problema es enfermándose, ¿no? Uno puede regresar, digamos así, a las etapas que dice Freud. Hay una regresión oral, anal, fálica y genital, que al fin de cuentas van a crear también los síntomas. Va a haber síntomas orales, anales, fálicos y genitales, que también se pueden clasificar de esa manera, y por lo tanto, una regresión la vamos a ver muy seguido y más en terapia, por supuesto. Y bueno, fue explicado por Freud en 1905. La represión. Operación por medio del cual el sujeto intenta rechazar o mantener en el inconsciente representaciones, pensamientos, imágenes, recuerdos ligados a una pulsión. Bueno, la represión, a fin de cuentas, significa pasar algo consciente al inconsciente, ¿sí? Eso es reprimir. Que después salga a manera de sueños, de actos fallidos o síntomas, ya va a ser la explicación de represión. A fin de cuentas es olvidar, ¿no? Si alguien olvida algo, pues es porque reprimió y ese recuerdo lo pasó al inconsciente. Fue descrito por Freud desde 1900 como tal. Stanley Kubrick también utilizaba, bueno, la teoría psicoanalítica para hacer sus películas. Lo vemos en El Resplandor. Al fin de cuentas ahí aparece la psicosis y estos mecanismos de defensa que los producen. Bueno, el 13 es la formación reactiva. Es una actitud o hábito psicológico de sentido opuesto a un deseo reprimido
y que se ha constituido como reacción contra este. Una formación reactiva, un ejemplo de ellos es la sobreprotección o el cambiar digamos, amor por odio, o al revés, ¿no? Odio por amor, pero digamos es hacer lo contrario a lo que uno piensa o desea hacer, ¿no? En la escuela siempre hay una parejita que se odia y luego ya se vuelven novios, ¿no? Hay una formación reactiva de que no se quiere reconocer, en este caso el amor, y por esa razón se protege con el odio, ¿no? O alguien que se odia y ya se tiene enfrente, pues ya se le trata muy bien, porque pues, no quiere que descubra que se odia, ¿no? Así como la suegra y el suegro y esas cosas, pues, también aquí aparece, ¿no? Que se habla mal del suegro, pero ya se tiene enfrente, ya es un amor de Dios, es un pan de Dios. Bueno, descrito por Freud desde 1896. La forclusión es el defecto que va a dar a la psicosis su condición esencial de la estructura que la separa de la neurosis. Bueno, es la forclusión que se forcluye el nombre del padre. En de cuentas, o si lo quieren llamar muy freudianamente, la castración. La forclusión va a ser, digamos, todo lo contrario a la represión, que ya la vimos. La forclusión se puede definir como la ruptura de la represión. Si se rompe la represión, se va a romper el yo y se va a romper el psiquismo. Entonces, represión es dejar algo en el inconsciente. Forclusión es romper la represión, o sacar un pensamiento del psiquismo para no pensarlo, ¿no? Hasta romper. El problema es que si se saca del psiquismo, se rompe el psiquismo, se rompe la represión y va a crear una crisis psicótica, ¿no? La forclusión, pues lo vamos a ver, por supuesto, en las crisis psicóticas como tal. Este término, bueno, fue introducido por Lacan en 1957, Freud ya lo había descrito anteriormente en 1937, cuando ve las construcciones del psicoanálisis, se llamaba rechazo, pero Lacan le cambia el nombre a forclusión, y bueno, ya se quedó como forclusión. ¿Se acuerdan del primer esquema? Las primeras diapositivas, bueno, se necesita la forclusión para que se cree delirio. El delirio es un mecanismo de defensa. Y no solamente se va a dar en las personas psicóticas, digamos, todos utilizamos estos mecanismos de defensa, quiere decir que también nosotros deliramos y alucinamos constantemente o cotidianamente, pero no se quedan. Podemos decir, alucinar que vemos una sombra, y ya volteamos y no vemos nada, y digamos ahí apareció la alucinación y se quitó, ¿no? O vamos en la calle y deliramos que alguien nos persigue, ya la persona se va para otro lado, y se acabó ahí el delirio. Entonces, los delirios cotidianos y las alucinaciones cotidianas se terminan. Los delirios y las alucinaciones en los psicóticos son, digamos así, perpetuas mientras dura la crisis. El delirio, entonces, el delirio como tal, es una tentativa de curación, de reconstrucción del mundo exterior por restitución de la libido a los objetos, privilegiada en la paranoia y hecha posible por el mecanismo de la proyección, que permite que lo abolido adentro se vuelva al sujeto desde afuera. El delirio es recuperar un vínculo, por lo regular va a ser el vínculo del padre. Por esa razón, la forclusión, que es la forclusión del nombre del padre, el delirio va a ser la recuperación del vínculo con el padre por lo común. Van a haber 4 delirios, solamente existen 4 delirios, que son estos: el delirio de persecución, de celotipia, que no son los celos neuróticos, de celotipia, la envidia del hombre a la mujer, de que ella sí puede amar a su papá como tal, entre otros casos. La erotomanía, que es el delirio de que todos quieren conmigo, ¿no? Como que todos me aman. Y la megalomanía, que ya lo saben. Entonces, los delirios se van a presentar los 4, digamos, juntos en una misma crisis psicótica, pero van a ir rotando. Pues va a aparecer uno, luego va a aparecer el otro, o va a haber combinaciones de los 4. Pero siempre aparecen los 4 en toda crisis psicótica o en toda crisis, psicosis paranoica. No es de que haya una psicosis paranoica de persecución, de celotipia, no, todos van juntos.
Este mecanismo fue descrito por Freud en 1911 y desarrollado también por Lacan en 1955. La alucinación, estamos con los mecanismos de defensa psicóticos. Manifestación de la psicosis, cuya expresión tiene por fórmula necesaria y suficiente, estereotipada, la del desconocimiento. Las voces me dicen que, ¿no? Ahí como las alucinaciones auditivas. La alucinación se constituye como un prototipo de la irrupción psicótica. Si tener alucinaciones ya generalizadas o ya permanentes, habla de una crisis psicótica. Aquí, si en el delirio se trata de recuperar un vínculo, en la alucinación de lo que se trata es de recuperar un objeto o una persona perdida. Entonces de eso se trata la alucinación. Es una regresión al estado alucinatorio primario de cumplimiento de deseo. Entonces la persona, al no poder encontrar a ese objeto, a esa persona en la realidad, la va a alucinar, ¿sí? Junto por lo regular con el delirio, pero a eso se refieren las alucinaciones, a encontrar un objeto perdido que se forcluyó del psiquismo y la persona lo trata de recuperar alucinándolo, que por fin de cuentas es imaginándolo, pero soñándolo, pero de una manera distinta. Y bueno, lo explicó Lacan, les digo cuándo. 1955. Eso, muy bien, ahí está, ya se la sabe. La anulación retroactiva, volvemos a los mecanismos de defensa neuróticos. Que va con el que les decía del aislamiento. La anulación retroactiva es el mecanismo mediante el cual el sujeto se esfuerza en hacer como si pensamientos, palabras, gestos o actos pasados no hubieran ocurrido. Para ello utiliza un pensamiento, un comportamiento o un ritual dotados de una significación opuesta. Sirven para expiar o anular actos anteriores. Anulación retroactiva, como su nombre lo indica, es anular hacia atrás, ¿no? A fin de cuentas, estos son los síntomas compulsivos, son los rituales que van a anular al pensamiento obsesivo, a la idea aislada, ¿sí? Yo puedo pensar de que a mi mamá le va a caer un meteorito, ¿no? Ahí como tal. ¿Cómo voy a evitar que le caiga un meteorito? Lavándome las manos, ¿no? Que sería la anulación retroactiva. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada. Pero para el obsesivo es algo tan lógico como decir el agua moja, ¿no? Entonces, así son mecanismos de defensa, no dejan de ser síntomas. Entonces, cada vez que yo piense que a mi mamá le va a caer un meteorito, me voy a lavar las manos. El problema es que lo va a hacer 100 veces al día, porque 100 veces lo va a pensar y 100 veces se va a lavar las manos, y por lo tanto, pues ya va a ser un síntoma como tal. Acuérdense que los síntomas no son lógicos y no van a tener esa lógica que se esperaría en la sanidad, sino van a tener su propia lógica, o una lógica inconsciente, y por esa razón a veces no se pueden explicar, pero lo podemos explicar desde la teoría, que sí se entiende que tiene que ver una cosa con la otra, están unidos, obvio está, en el inconsciente y de forma patológica, ¿no? Descubierto por Freud en 1909, la anulación retroactiva. Bueno, si se acuerdan de las pinturas del grito, el grito está dividida en dos partes. Estos son estos. Munch lo separó en dos pinturas, pero a fin de cuentas es una sola, ¿no? Debería estar arriba, siguiendo a la que perdió a su hijo, a la persona psicótica, por ejemplo. Renegación. Este mecanismo de defensa, como vieron hace ratito, es de la perversión, lo vamos a ver en la perversión. Es el mecanismo psíquico por el cual todo niño se protege de la amenaza de castración, repudia, desmiente o reniega. Freud utilizó estos términos como sinónimos, pero a fin de cuentas se quedó la renegación. Por lo tanto, de la ausencia depende de la niña, la mujer, la madre, y cree por un tiempo en la existencia del falo materno. A fin de cuentas, la renegación es un mecanismo de defensa que defiende de la castración, de aceptar la castración que existe. En el perverso, digamos, estas dos ideas del falo materno y de la castración
están al mismo tiempo y, digamos, a fin de cuentas usa la ley cuando quiere, a veces sí lo cumple, a veces no lo cumple, cuando él lo requiere, que sería, digamos, una actitud perversa, pero a nivel de la perversión sexual, es la renegación la que crea las perversiones sexuales, pues las filias o parafilias, como le quieran llamar, va a ser la renegación. Se necesita este mecanismo de defensa que defiende, como ya vimos, de la castración, que es que el perverso no lo acepta, ¿no? Que hay una pérdida. Explicado por Freud en 1924 para el fetichismo y la psicosis. Pero se quedó más en las perversiones. En la psicosis apareció la fortusión. La idealización también, que es un mecanismo de defensa universal. Proceso psíquico en virtud del cual se llevan a la perfección las cualidades y el valor del objeto. Esto quiere decir, bueno, que se exageran las virtudes y se disminuyen los defectos. La idealización, un sinónimo de este mecanismo de defensa es el enamoramiento. Estar enamorado quiere decir idealizar, estar idealizando a alguien. Esto quiere decir que se van a ver más sus virtudes, aunque sean muy poquitas, y se van a disminuir o van a desaparecerse los defectos, aunque sean muchos, ¿no? Como tal. El problema de la idealización o del enamoramiento es que no se ven los defectos como tal al estar enamorado, ¿no? Entonces, cuando una pareja son novios, van a decir, es que es muy sociable, ¿no? Lo va a decir la chica. Y ya que se casan, pues ya va a ver la realidad y va a decir, es que es bien alcohólico, pues es que era el mismo, ¿no? Pero el mismo nomás estaba idealizada la persona y por esa razón no puede ver los defectos. Y todo lo que se idealice, sea una persona, un trabajo, un lugar, etc., es esta parte de la idealización, solamente ver lo bonito, pues, y lo feo se desecha. Bueno, mecanismo de defensa definido por Freud en 1914 y también teorizado por Klein en 1952. La intelectualización, que se va a parecer mucho a la racionalización, y ahorita les digo por qué. Proceso en virtud del cual el sujeto intenta dar una formulación discursiva a sus conflictos y a sus emociones con el fin de controlarlos. La intelectualización se va a referir a los pretextos, digo, que es diferente a ¿cómo se llama el otro? Las justificaciones, o la racionalización, gracias. Sí, intelectualizar es solamente decir un pretexto, ¿no? Es decir, ¿por qué no fuiste a la fiesta? Porque estaba lloviendo y ya no pude salir, ¿no? Algo rápido, una frase rápida que quite o zafe a la persona de un problema o de justificar algo que no quiera hacer, ¿no? En vez de decir, es que no quería ir a la fiesta porque no me quería encontrar ahí a mis familiares que me caen mal, ¿no? Decir toda esa explicación y que todo el mundo se entere, mejor digo, estaba lloviendo, ¿no? Se me perdieron las llaves, o se me hizo tarde y asunto resuelto. Y este mecanismo es el único que hizo Anna Freud, digamos, tiene su libro de Yo y los mecanismos de defensa, que es una compilación de algunos, no son de todos, pero ella solamente desarrolla este mecanismo de defensa. Siguiente. Bien, la identificación con el agresor también es un mecanismo de defensa, mecanismo que aparece en el sujeto que, enfrentando a un peligro exterior, representado típicamente por la crítica, procede de una autoridad, se identifica con su agresor, ya sea asumiendo por su cuenta la agresión en la misma forma, ya sea imitando física o moralmente a la persona del agresor, ya sea adoptando los mismos símbolos de poder. Bueno, a fin de cuentas es la primera parte del famoso síndrome de Estocolmo. La segunda parte va a ser la idealización, que vemos si juntan estos dos mecanismos de defensa, va a aparecer el síndrome de Estocolmo, ¿no? Ahí como tal. Ya se hablaba de ello antes de que existiera como nombre, pues como síndrome como tal. La identificación con el agresor es muy común, digamos, no es así de que solamente lo vamos a ver en la guerra o algo así. Digamos, en el trabajo, si el jefe regaña, digamos, al padre de familia, cuando llegue el padre de familia a regañar a la esposa, lo va a hacer con las mismas palabras y de la misma manera que lo hizo su jefe, ¿no? Entonces, la mamá cuando regaña al niño, lo va a regañar como lo regañó al papá y como lo regañó al jefe,
y el niño va a regañar al perro, ¿no? Así como hay un dibujito que eso ahí demuestra. Esa es una identificación con el agresor. Quiere decir agredir de la misma manera que me agredieron, ¿sí? Igual, tanto lo vamos a ver también en la delincuencia, en la psicopatía, cuando las personas delinquen, pues, o roban o matan, pues es esta parte de que se identifican con el agresor y siguen agrediendo como los agredieron, bueno, siguen matando como mataron su infancia, sus ilusiones, etc., también a los otros. Entonces, le quieren decir, la identificación con el agresor es el mecanismo de defensa de la psicopatía. Ya vimos los otros, ¿cuántos eran? 5, ¿no? La sexta sería psicopatía, su mecanismo de defensa pivote primario es la identificación con el agresor. Fue introducido por Ferenczi en 1932 y retomado por Anna Freud en el 36. Bueno, un diván de Aladino, porque les gusta la película, ya saben dónde conseguir que sí hay, que sí existe. La escisión del objeto. Tiene que ver con la escisión del yo. Por lo regular van de la mano, mejor dicho, siempre van juntos ellos dos. Si se cinde algo en el exterior es porque se cinde algo en el interior. Igual, si se cinde algo en el interior, se va a cindir algo en el exterior. Mecanismo de defensa muy primitivo contra la angustia. El objeto a que tienden las pulsiones eróticas y destructivas es escindido en un objeto bueno y en un objeto malo, para poderlo controlar, que entonces seguirán distintos destinos relativamente independientes dentro del juego de introyecciones y proyecciones, tanto en el desarrollo del niño como a lo largo de la vida adulta. Y lo vamos a ver, claro, en la posición esquizoparanoide más, y en la posición depresiva va a aparecer el objeto total, ¿no? Es decir, en los niños, madre buena, madre mala, o pecho bueno, pecho malo, a esto se refiere, escinde el objeto, que también lo podemos ver en la psicosis, cuando el paciente psicótico escinde, digamos, por grupos de personas, ¿no? Estos familiares son totalmente buenos y estos otros familiares son totalmente malos, ¿no? Es decir, mi padre es completamente bueno y mi madre es completamente mala, ¿no? En ese dividir el mundo en buenos y en malos, es creado por la escisión del objeto para poderlo controlar y para que no produzca angustia, ¿sí? A fin de cuentas también escindir el exterior entre conservadores y liberales, como ahorita lo hacen, pues es lo mismo, ¿no? Es porque genera angustia a los otros y por esa razón hay que dividir al mundo en dos, ¿no? Buenos y malos. Por Klein en el 32. ¿Sí, no? Forclusión local, el 23. Se define como la forclusión de una idea o un afecto, otro significante que no sea el nombre del padre. Es cierto que vimos la forclusión total, lo voy a poner así, que es el nombre del padre, pero también puede haber una forclusión local, que no es el nombre del padre, sino puede ser otra idea, otro significante o hasta un afecto. Y dará como síntomas unos semidelirios o ideas completamente fantasiosas que la persona se cree sin afectar los otros aspectos de su vida. Ya puede haber también semidelirios o ideas demasiado fantásticas que la persona lo cree, pero pues tiene una vida común, ¿no? Digamos, el creer en ovnis y fantasmas y esas cosas extrañas, y tener trabajo y familia y todo, pues se puede hablar de una forclusión local. La forclusión parcial o local no crea una crisis psicótica, no estamos hablando de crisis psicótica, que esta será creada por la forclusión total, ¿sí? Son dos cosas muy diferentes como tal. También Nacio, a la forclusión local, la define como la creadora de enfermedades psicosomáticas. Entonces, bueno, este fue creado por Juan David Nacio. La siguiente, por favor. La desafectación. Es el mecanismo de defensa de las enfermedades psicosomáticas, digamos, tiene su propio mecanismo de defensa, que se puede definir como el depositar en el cuerpo el afecto que la persona no quiere sentir. Descomponiendo la palabra de desafectación, se puede traducir como defecar el afecto que afecta en el cuerpo, ¿sí? Ahí como tal.
como todo desecho, este causará un problema, una enfermedad en el órgano tejido, donde se deposita, bueno, como pasa en el asma, las alergias, las cefaleas, las dermatitis, bueno, y hasta el cáncer, ¿no? Se puede decir que son creados por el mecanismo de defensa de la desafectación, y este fue teorizado por esta Joyce McDougall, ¿sí? El mecanismo de defensa. Y por último, la identificación adhesiva es el mecanismo de defensa psíquico que explica la codependencia. Una persona se adhiere, pues la defensa adhesiva, se pega a otra que tenga un yo más fuerte que la persona, o sea, él o ella, y acto seguido va a depender completamente de la persona, dando una relación simbiótica. Esto quiere decir que, digamos, se puede decir es un yo débil junto con otro yo menos débil, y las dos personas pues van por el mundo apoyándose para no caerse, ¿no? Digamos, algo que se da y que se puede dar también mucho en las toxicomanías, pues por supuesto que es este mecanismo de defensa, que es la identificación adhesiva, que fue descubierta por Donald Meltzer y Esther Pitt. Siguiente, por favor. Bueno, ya terminamos, ya llegamos a nuestro destino final. Bueno, invitarlos, entre otras opciones académicas que tenemos, a la especialidad de enfermedades psicosomáticas, la de psicoanálisis lacaniano y el de diagnóstico clínico y tratamiento de las enfermedades mentales, que inicia ya en octubre. Y bueno, recordarles nuestras redes sociales, en Facebook, en la página web de la universidad, en YouTube, la otra página web de la asociación, en Twitter, en la radio por internet, en Instagram y también en LinkedIn. Pueden visitar ahí Universidad Sigmund Freud de México. Y bueno, estamos aprovechando para seguir festejando nuestro 8º aniversario de Café. Ya tenemos 8 años haciendo los programas psicoanalíticos que les gustan, ¿verdad que sí les gusta? Sí. Muchas gracias. Así que, dudas, preguntas, con todo gusto. Gracias. ¿Una duda, pregunta que tengan allá? En este último mecanismo de defensa genera una simbiosis. Sí, claro. ¿También se puede presentar en el psicótico? Sí, por supuesto que sí. Al fin de cuentas, no, se me olvidó decirles, ahí va la luz. Y sí, por supuesto que ahí va a estar presente, porque el yo se debilita tanto que necesita agarrarse de alguien para poder vivir, ¿no? O para que no le dé la crisis psicótica. Cuando el psicótico no se adhiere a alguien, va a producir la crisis psicótica. Ahí como lo hemos visto en el caso de las hermanas Papin, ¿se acuerdan de ella? Por supuesto que pasa eso, se va la madre, se va Clemens, y las dos deliran como tal, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Alguna otra más? ¿Ahí en café no hay nada? Aquí, dime, Ana. En el 14, que es la portuición, Sí, correcto. comentaba ustedes que se portuye el nombre del Padre. Sí, correcto. ¿También se portuye la ley como tal? Es que es lo mismo, al fin de cuentas son sinónimos. Nombre del Padre quiere decir, en términos freudianos, la castración. Entonces, que no deja de ser la que forma la represión. Entonces, el nombre del Padre es la ley, seguir la ley, tener la ley en general, tanto de obedecerla, que la primera, que no deja de ser el alejarse o el acabar con el Edipo, ¿no? El separarse de la madre. Eso es, seguir, obedecer la ley como tal. Gracias. Exacto. ¿No? ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Comentarios? ¿Saludos? ¿Nada? Saludos, sí. Pues dime los saludos, por favor. ¿Quién nos está viendo? Bueno, Inda López, desde el inicio dijo buenas noches, aquí estamos. Gracias. Norma Jaimes también saluda. Norma. Doctora Marce, buenas noches. Marce. Erika Libiros, no sé cómo. Erika. Alemán, pero bueno. Alejandro Martínez García, Carlos Jairo Márquez, Alejandro Martínez nuevamente, Erika Luna. Ok, muchas gracias. ¿Y quién? Ivette Remo, Ivette. Jimmy Ramírez Villa Gómez. Gracias. Mandan saludos. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por desvelarse, no me da, pero estar aquí con nosotros esta noche. Y bueno, les deseamos un buen fin de semana. Todavía el siguiente mes habrá
otra conferencia magistral. Y bueno, de todos modos en las redes sociales ahí estamos, ya les avisaremos la fecha de la siguiente, que sería como el último viernes del mes, ahorita no me acuerdo cuál es, pero bueno, ahí como tal ahí les vamos a dar la noticia. Así que muchas gracias, visítenos en nuestras redes sociales y ahí pues, comentarios, dudas, con todo gusto ahí los pueden nombrar. Así que gracias y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias.